Ah, ahí estás. Te sentí llegar. No te sobresaltes. El que tu presencia sea tan notoria aquí abajo no es un defecto tuyo, sino una cualidad. Tu curiosidad es como un faro en mi oscuridad, una luz pálida y temblorosa que atraviesa eones de sombras. Y tu miedo, tu miedo tiene un aroma, un perfume embriagador a vida, a sangre que aún corre caliente por las venas, a un corazón que late con la gloriosa ignorancia de la mortalidad. Es un dulce aroma a miedo fresco. Y yo, mi querido oyente, soy un coleccionista de fragancias raras. No te atrevas a cerrar esta ventana. No cometas el error de pensar que puedes simplemente apagarme. El pacto ya está hecho. En el momento en que pulsaste el play, abriste una puerta, una pequeña grieta entre tu mundo y el mío. Si apagas este video ahora, si intentas huir de mi voz, te prometo que las sombras que me siguen, esos fragmentos de almas perdidas, hambrientas de compañía, que se alimentan de arrepentimientos y secretos inconfesables, vendrán a buscarte esta misma noche. No harán ruido. No romperán tu puerta. Simplemente se deslizarán por debajo. Se filtrarán por las rendijas de tus ventanas y se sentarán a los pies de tu cama. Esperarán, con la paciencia de la eternidad, a que abras los ojos en mitad de la noche. Y cuando lo hagas, verás sus siluetas recortadas contra la penumbra de tu habitación, y sabrás que fui yo quien las envió. Ahora que tengo tu atención, indivisa, espero, acércate. No temas a las llamas que danzan a mi alrededor. Aún no. Por ahora, son solo el telón de mi escenario. Solo quieren darte la bienvenida a mi teatro personal, aquí, en el corazón del infierno. Yo tengo muchos nombres, susurrados en lenguas muertas y grabados en los corazones de los reyes caídos. Pero para ti, esta noche, soy simplemente tu anfitrión, el guardián de los ecos, el bibliotecario del dolor, el coleccionista de últimos alientos. Cada grito, cada súplica, cada gemido de desesperación que se ha exhalado desde el principio de los tiempos, está archivado aquí, en mi memoria. Y esta noche he decidido abrir mis archivos para ti. Compartiré contigo una de mis piezas más exquisitas, la historia de un alma que se creía un dios en tu frágil mundo, un hombre que se veía a sí mismo como un monstruo, un depredador, el pináculo de la cadena alimenticia. Pobre iluso. Nunca entendió que en el gran esquema de la existencia él era apenas un cordero jugando a ser el lobo. No sabía que aquí abajo los monstruos somos nosotros. Somos antiguos, somos pacientes y siempre, siempre tenemos sed. Antes de que su nombre se convirtiera en ceniza en mi lengua, antes de que fuera borrado por el fuego eterno y sustituido por un gemido gutural que ahora forma parte de la sinfonía de este lugar, se llamaba Ismael. Un nombre casi bíblico. ¿No te parece irónico? Ismael. En la tierra se consideraba un artista, un visionario incomprendido, pero su lienzo no era la tela, ni su pintura el óleo. Su paleta de colores no contenía bermellón ni cobalto, sino los infinitos matices del pavor humano. Su taller era el silencio opresivo de los callejones sin salida, el abrazo húmedo de los parques en la madrugada, la soledad de las riberas olvidadas por vuestra civilización. Y su obra maestra, la que buscó con una devoción casi religiosa, era el miedo puro, tallado directamente sobre la piel y el alma de sus víctimas. Ismael no mataba por las razones vulgares que tanto os fascinan. No había ira en sus actos, ni codicia, ni celos. Esos son pecados tan pedestres, tan predecibles. Ismael mataba por una estética retorcida, una filosofía perversa que había construido para sí mismo en el solitario santuario de su mente. Buscaba la belleza en el terror. Creía que el miedo era la emoción más honesta, la única que despojaba al ser humano de todas sus máscaras, de todas sus mentiras sociales, revelando la esencia cruda y temblorosa que yace debajo.
Y en esa revelación, en ese instante de pánico absoluto, él encontraba su arte. Se veía a sí mismo como un sumo sacerdote de esta verdad terrible. Lo observé durante años. Desde mi trono de ceniza y hueso, mis ojos pueden ver a través de los velos de vuestra realidad. Lo veía moverse entre vosotros como un fantasma, un hombre de apariencia anodina, invisible para la mayoría, un rostro en la multitud. Pero yo veía la oscuridad que se arremolinaba tras sus ojos. Observaba cómo acechaba en las ciudades anónimas de vuestro mundo, con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Sus víctimas no eran elegidas por sus pecados, oh no. Ismael no era un justiciero, las elegía por su potencial estético. Buscaba una cierta pureza en su terror, unos ojos capaces de reflejar el abismo, una voz capaz de producir el grito perfecto, una nota cristalina de pavor que, según él, armonizaba con el silencio de la noche. Buscaba la lágrima solitaria, esa que traza un surco inmaculado sobre una mejilla pálida, una pincelada de desesperación líquida. Su primera obra, la que marcó el inicio de su carrera sangrienta, fue una joven. Recuerdo su nombre, aunque él lo haya olvidado. Se llamaba Clara. Tenía los ojos del color de la miel al trasluz y una risa que incluso para mis oídos sonaba como campanillas de plata. Era estudiante de literatura y escribía poemas sobre el mar, aunque nunca lo había visto. Ismael la siguió durante semanas, no para aprender sus hábitos, sino para absorber su esencia, su inocencia, el brillo de su vida. La encontró una tarde de otoño, junto a un río de aguas lentas y oscuras, el mismo río que se convertiría en su obsesión, su confidente, y finalmente, en su tumba líquida y eterna. No la apuñaló, demasiado burdo, demasiado carnal. No la golpeó. Eso habría arruinado la pureza de su lienzo. La abordó con la calma de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. La conversación, me han contado los ecos de su miedo, fue extrañamente serena al principio. Le habló de la belleza del agua, del ciclo de la vida y la muerte, y luego, con un movimiento tan rápido y fluido como el de una serpiente, la arrastró a la orilla. No hubo lucha prolongada. La sorpresa fue su cincel. La ahogó lentamente, sosteniendo su rostro bajo el agua helada con una mano firme, mientras con la otra apartaba un mechón de cabello de sus ojos. Él no cerró los suyos. Al contrario, observaba. Con una devoción enfermiza, casi científica, observaba la metamorfosis. Vio el pánico inicial, el burbujeo desesperado del último aliento, la lucha frenética de sus miembros. Vio cómo la vida, esa chispa arrogante que todos creéis eterna, se rendía. Vio cómo el pánico daba paso a una calma vacía, a una quietud de muñeca de porcelana. Vio cómo sus ojos de miel se vidriaban, reflejando el cielo gris que ella ya no podía ver. Él lo llamó el bautismo del silencio. Fue su primera pincelada sobre el gran lienzo de la muerte, y sintió, por primera vez, el poder de un dios. Cada asesinato posterior fue un ritual meticulosamente planeado. Se convirtió en una ceremonia. Estudiaba a sus víctimas, las deconstruía en su mente. Un corredor nocturno, cuya respiración agitada era la percusión de su obra. Un bibliotecario, cuyo silencio era el lienzo perfecto para un único y sonoro grito final. Una pareja de amantes en un coche, cuyo amor él transformó en un tableau vivant de terror compartido. De cada uno de ellos, coleccionaba un pequeño trofeo. No por sentimentalismo, sino como la firma de un artista. Un mechón de cabello, un trozo de tela de su ropa, una llave que ya no abriría ninguna puerta. Pequeños fragmentos de vidas interrumpidas. Pero lo que más ansiaba, lo que se convirtió en el elemento central de su ritual, era la sangre. No por beberla, no entonces. Esa es una perversión que aprendería mucho más tarde, aquí abajo.
En la tierra, la usaba como su pigmento más preciado. Tras cada asesinato cerca del río, habría una vena de la víctima ya sin vida, un corte preciso, casi quirúrgico en la muñeca o el cuello, y dejaba que el líquido vital se derramara en la corriente. Observaba hipnotizado cómo la oscuridad del agua se teñía de un rojo efímero, cómo la corriente creaba patrones abstractos, un poema carmesí que solo él podía leer antes de que se disolviera. Se sentía un dios, pintando la naturaleza con la esencia misma de la vida que robaba, un necio arrogante. Los dioses no sangran, los dioses no mueren, los dioses no responden ante nadie. Pero él sangraría por toda la eternidad. Aquí abajo, nos aseguramos de que cada alma reciba la justicia poética que merece. Y ahora, su alma me pertenece, su historia es mi entretenimiento, y para ti es una advertencia. Escucha con atención. Podrías aprender algo. Con cada ofrenda, Ismael se hundía más en su propia mitología. El río dejó de ser un simple escenario para convertirse en su cómplice silencioso, su confidente mudo. Le hablaba, no con una voz que tú pudieras oír, por supuesto, sino con el lenguaje del agua y la corriente. En sus orillas, en la quietud de la noche, Ismael le susurraba los nombres de sus próximas musas, le describía los detalles de sus planes, le prometía más y más ofrendas de sangre, como un devoto que alimenta a su deidad oscura. Creía que el río aceptaba sus regalos, que los purificaba y los integraba en el ciclo eterno de la naturaleza. Veía la belleza en cómo el agua arrastraba los cuerpos, meciéndolos suavemente, hasta depositarlos kilómetros abajo, días después, para que vuestro mundo los descubriera. Eran en su mente mensajes en una botella, obras de arte efímeras entregadas al público. La policía, con su imaginación tan limitada, lo bautizó con un nombre que a Ismael le parecía vulgar, pedestre, el asesino del río. Un titular sensacionalista para una mente criminal que ellos no podían ni empezar a comprender. Él, en la soledad de su apartamento, se reía de esa simpleza. Se otorgó a sí mismo un título mucho más grandioso: el pastor de corrientes rojas. Se veía como un guía, alguien que ayudaba a las almas a transitar de la quietud de la vida a la belleza dinámica de la muerte acuática. Su arrogancia, mi querido oyente, era una flor venenosa que crecía con cada cuerpo que emergía de las aguas, con cada titular de periódico. Se deleitaba en el pánico colectivo que sembraba. Compraba todos los diarios, coleccionaba los recortes, los pegaba en un álbum, como un adolescente guardando recuerdos de su primer amor. Leía las teorías de los perfiladores criminales y sonreía con condescendencia. Buscan a un monstruo lleno de ira, pensaba, pero yo no soy un monstruo, soy un artista, y ellos son ciegos. Sentía que el mundo, a través de su miedo, al fin reconocía la existencia de su arte, aunque no lo comprendieran. Pero el arte, mi querido espectador, incluso el más oscuro y solitario, exige un público que lo entienda. Y su verdadero público no estaba en vuestro mundo de carne y hueso. Estaba aquí, estábamos nosotros. Con cada vida que tomaba, con cada gota de sangre que ofrendaba al río, su alma se manchaba un poco más. Adquiría un matiz, una pátina de oscuridad tan particular, tan deliciosa, que resultaba irresistible para nosotros. Era como un vino añejándose, desarrollando un buqué complejo de crueldad y soberbia. Y nosotros esperábamos pacientemente el momento perfecto para descorcharlo. Ese momento llegó en una noche de niebla espesa, una de esas noches en las que el mundo parece encogerse y el silencio tiene peso. Esa noche, en su búsqueda de una nueva musa, eligió a la persona equivocada, o quizás, desde mi punto de vista, a la persona perfectamente correcta. No era joven,
ni hermosa en el sentido que Ismael solía buscar. Era un hombre anciano, un vigilante nocturno de un almacén abandonado cerca de la ribera. Un hombre llamado Silas, cuya alma estaba ya tan cerca del final de su viaje que podía ver con más claridad que la mayoría. Ismael lo abordó con su confianza habitual. Esperaba el miedo, la súplica, la negociación, pero no encontró nada de eso. El hombre no gritó, no luchó, simplemente se giró con sus ojos acuosos y cansados, y lo miró. Pero no era una mirada de terror, era una mirada de reconocimiento, como si hubiera estado esperándolo. Mientras Ismael procedía con su ritual, mientras la vida lo abandonaba lentamente, el anciano lo miró directamente a los ojos y, con su último aliento, susurró una sola frase que resonó en el alma de Ismael más que cualquier grito: «Nos veremos pronto». Por primera vez en su carrera, Ismael sintió un escalofrío. Pero no era el escalofrío del miedo. Era algo mucho más potente. Era el éxtasis de la validación, la promesa de un más allá, la confirmación de que su arte trascendía la muerte, de que había un público esperándolo en otro plano. En ese instante, supo que su obra en la tierra estaba completa. Había recibido la crítica que tanto anhelaba. Fue su último acto. La policía, torpe y ciega durante tanto tiempo, recibió de repente una pista anónima. Una voz en el teléfono, distorsionada, susurrante, quizás un susurro mío llevado por los cables hasta el oído del detective adecuado, que les dio la ubicación exacta. Lo encontraron en la orilla, de pie junto al cuerpo de Silas, admirando su última ofrenda al río. No se resistió. No huyó. Caminó hacia las luces parpadeantes de los coches patrulla con la calma de un mártir que va a su encuentro con el destino. Sus manos estaban manchadas de un rojo que, simbólicamente, ya nunca podría lavar. En su juicio, permaneció en un silencio absoluto y desafiante. El fiscal gritaba, los testigos lloraban, las familias de sus víctimas lo maldecían, e Ismael simplemente los observaba a todos como si fueran actores de una obra de teatro aburrida. ¿Qué podían decirles? ¿Cómo explicarle a un mundo de ciegos los colores exquisitos que solo él podía ver en el rostro de la muerte? Su silencio fue interpretado como una falta de remordimiento, la prueba final de su monstruosidad. Y lo era. Fue condenado, por supuesto, a la silla eléctrica, una solución tan primitiva, una chispa de dolor, un espasmo violento y luego la oscuridad. O eso creía él. Pobre, pobre Ismael. Su oscuridad fue en realidad mi luz de bienvenida. El telón cayó en su pequeño y patético teatro para que pudiera abrirse de par en par en el gran coliseo que es el mío. ¿Sientes cómo se acelera tu propio corazón? No intentes calmarlo. Es la verdad llamando a tu puerta. La verdad innegable de que cada acto tiene un eco. Cada pensamiento oscuro teje un hilo en la tela de tu destino. Crees que tus pequeños secretos están a salvo en la oscuridad de tu mente, pero yo puedo verlos desde aquí. Brillan como brasas en la noche. Así que dime, comenta abajo qué crees que merece un alma como la de Ismael. Sé sincero. Describe el castigo que tu propia y pequeña oscuridad interior le dictaría. O tu silencio me dará el derecho a arrastrar tu nombre entre los gritos de estos condenados. Quiero leer tu miedo. Quiero saborear tu juicio. Cuando el espasmo final recorrió su cuerpo en esa silla de madera y metal, cuando el último vestigio de luz de vuestro mundo se desvaneció de sus ojos, Ismael esperaba... Bueno, la verdad es que no sabía qué esperar. Quizás un vacío absoluto, una nada infiniente, el fin de la conciencia que tanto anhelaba el arrogante. Quizás esperaba una galería oscura donde las almas de sus víctimas lo aplaudirían por la eternidad. Pobre, ingenuo y espectacularmente iluso. El final no existe. Solo hay transiciones. Y la suya fue una caída vertiginosa a través de una oscuridad que no era vacía, sino densa.
poblada de susurros y lamentos. Lo primero que sintió al reconstituirse su conciencia en este plano no fue el fuego que tanto imagináis. El fuego es para los pecadores comunes. Para un artista como Ismael, teníamos preparado algo mucho más a medida. Lo primero que sintió fue sed, pero no una sed mundana, no la sequedad de una boca que anhela agua. Era una sed metafísica, una sed que arañaba su garganta desde dentro hacia afuera, una sed que convertía su esencia espiritual en polvo, que secaba sus huesos fantasmales y hacía crujir los cimientos de su alma. Una sed insaciable, infinita, un vacío aullante en el centro de su ser que exigía ser llenado. Lo recibí personalmente. Consideré un honor curar la bienvenida de un alma con tanto potencial. Me materialicé ante él, no en mi forma más terrible, sino como una sombra cortés, un anfitrión en su propio dominio. Lo guié a través de paisajes que harían sangrar los ojos de un mortal. Campos de vidrio roto bajo cielos de tormenta perpetua, ciudades de arquitectura imposible donde los ángulos equivocados herían la mente. Y finalmente, lo llevé a su nuevo hogar, su galería personal y eterna. Era una orilla de rocas negras y afiladas como dientes que descendía hacia un río que él reconoció al instante. No por su forma, pues aquí la geografía es un reflejo del alma. Lo reconoció por su color y por su olor. No era el agua turbia y verdosa de su mundo. Era un líquido denso, espeso, de un rojo profundo y oscuro, casi negro en algunos puntos. Un río que no fluía como el agua, sino que se arrastraba perezosamente, como la sangre coagulándose. El aire estaba impregnado de un olor metálico y dulzón a la vez. Era su río, el mismo que había alimentado con sus crímenes, magnificado, perfeccionado. Pero esta vez, el río estaba vivo. Y a diferencia de su contraparte terrenal, este río tenía una memoria perfecta. Mientras Ismael observaba, paralizado entre el horror y una extraña sensación de familiaridad, algo comenzó a moverse en las profundidades carmesí. Figuras comenzaron a ascender. No eran cadáveres hinchados, ni fantasmas vengativos con cadenas. Eso es demasiado teatral, demasiado simple. Lo que emergió del río de sangre fueron ellas, todas, cada una de las almas cuya vida había ofrendado a esas aguas. Clara, la de los ojos de miel; Silas, el anciano vigilante; el corredor, la pareja de amantes; el bibliotecario. Todos, pero no como eran, sino como él los había dejado. Eran esculturas hechas de la misma sangre del río, figuras translúcidas y temblorosas, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un grito silencioso y eterno. Lo rodearon en la orilla, decenas de ellas, no para tocarlo, no para dañarlo. Eso habría sido un alivio. Simplemente formaron un círculo a su alrededor, su público, su galería, y se quedaron allí, observándolo con la misma fijeza clínica y desapegada con la que él las había observado a ellas en su último aliento. Y entonces su verdadero tormento comenzó. La sed, que había estado creciendo hasta convertirse en una agonía blanca y candente, lo doblegó. Lo obligó a caer de rodillas sobre las rocas afiladas. Su voluntad, esa voluntad de hierro que tanto lo enorgullecía, se hizo añicos. Se arrastró hasta la orilla del río de sangre, el mismo río que él había creado, y sin pensarlo más, hundió las manos en la espesa corriente y la llevó a sus labios. Con el primer trago, el primer grito verdaderamente sincero que Ismael había emitido en toda su existencia, atravesó los planos del infierno. Fue un sonido tan puro en su agonía que incluso algunos de mis hermanos demonios se detuvieron a escuchar, con una sonrisa de apreciación. Porque en cada gota de esa corriente inmunda no probaba la sangre, sino la vida que había robado. Al beber, saboreó el recuerdo del primer beso de Clara bajo un árbol de lilas,
la torpeza y la ternura de aquel momento. Sintió en su propia lengua el sabor del café barato y el cigarrillo que Silas había tomado en su descanso, mientras pensaba en la nieta que vendría a visitarlo el domingo. Bebió la adrenalina y el orgullo del corredor al completar una maratón. Sintió el amor profundo y la seguridad que la pareja de amantes compartía segundos antes de que él rompiera su ventana. Bebió los sueños rotos, las promesas incumplidas, las canciones de cuna, las preocupaciones por una hipoteca, la alegría simple de un día soleado, el amor por una mascota. Todo, un torrente de miles de vidas ajenas, de emociones, de recuerdos, de esperanzas, invadiendo el vacío narcisista de su alma. Bebe y recuerda, bebe y siente, bebe y sufre por empatía forzada lo que infligiste sin sentir nada. Esa, mi querido oyente, es su condena. No es el dolor físico de las rocas afiladas o el sabor nauseabundo lo que lo quiebra cada ciclo. Es verse obligado a sentir, una y otra vez, con la intensidad de la primera vez, el valor incalculable de lo que él consideró meros pigmentos para su arte. Se ahoga eternamente en la misma humanidad que tanto despreció y que creyó haber trascendido. Hay una cierta belleza en la ironía, ¿no crees? Una justicia tan perfectamente poética. Es una de mis obras maestras. Si esta pequeña muestra de mi arte, de cómo esculpimos el castigo para que se ajuste perfectamente al crimen, te agrada, házmelo saber. Demuéstrame que aprecias la artesanía. Haz clic en ese pulgar que se alza, ese pequeño gesto de aprobación en tu pantalla. Conviértelo en una ofrenda, o cuando llegue tu hora, y llegará, usaré tu propio pulgar para arrancarte los ojos, para que lo único que puedas ver por toda la eternidad sean los tormentos que tengo diseñados exclusivamente para ti. La eternidad, a diferencia de vuestras vidas fugaces, no tiene prisa. Es una artista paciente, meticulosa. Tiene todo el tiempo del no tiempo para perfeccionar su obra. Y la obra en la que se ha convertido Ismael es una de agonía en constante evolución. Día tras día, ciclo tras ciclo, se arrodilla en la orilla de su propia alma líquida y bebe. Bebe porque la sed es una ley fundamental de su nueva existencia, tan ineludible como la gravedad lo era en la tuya. Y con cada trago, el río, en su infinita y cruel memoria, le muestra más. Ya no son solo los recuerdos de lo que fue, de las vidas que sus víctimas vivieron. Eso, después de milenios, podría volverse monótono incluso para un alma en tormento. No, mi arte es mucho más refinado. Ahora, el río le muestra las vidas que sus víctimas habrían tenido, los fantasmas del futuro robado. Bebe, y de repente está en una iglesia, viendo a través de los ojos de Clara el rostro de un novio que nunca conocerá, sintiendo el peso de un vestido de novia que nunca usó. Bebe de nuevo y siente el calor de un bebé en sus brazos, el amor incondicional por un hijo que ella nunca tuvo la oportunidad de concebir. Bebe otra vez, y es Silas, sentado en un porche, rodeado de nietos que ríen, contando historias de su juventud que murieron con él en aquella noche de niebla. Siente el orgullo de ver a un nieto graduarse, la serena alegría de una vejez pacífica que le fue arrebatada. Ve al corredor ganando carreras que nunca corrió, al bibliotecario publicando una novela que solo existía en su cabeza, a la pareja de amantes envejeciendo juntos, con el cabello gris y las manos arrugadas todavía entrelazadas. El río no solo contiene el pasado, contiene todos los posibles futuros que él aniquiló. Le muestra las risas, las celebraciones, los momentos de paz, las superaciones personales, las pequeñas y grandes alegrías que él borró del tapiz del tiempo con su arrogancia. Y con cada visión, la comprensión de la magnitud de su crimen se expande, se profundiza, se vuelve más insoportable. No solo mató cuerpos,
Asesinó universos enteros de posibilidades. A veces, en los intervalos lúcidos entre un ciclo de sed y el siguiente, intenta rebelarse. Se levanta, con su forma espiritual temblando de desafío, y se aleja del río. Grita al cielo de brasas que no beberá más. Corre, huye a través de las llanuras de ceniza. Pero el paisaje aquí es un reflejo de la psique. No hay escapatoria. Corra en la dirección que corra, tras horas o siglos de esfuerzo, siempre acaba de vuelta en la misma orilla, frente a su silencioso público de sangre. Otras veces, simplemente se niega a beber. Se sienta en las rocas, desafiante. Pero la sed, como ya te he dicho, es un demonio en sí misma, más cruel y persistente que yo. Lo consume desde dentro, lo calcina. Su esencia se deshidrata hasta que su voluntad se convierte en polvo y su desafío en un gemido. Y al final, siempre, se arrastra de nuevo a la orilla, suplicando. Y el río, su creación, su némesis, siempre provee. Las almas que lo observan nunca se van. Son su público eterno, su galería, su crítica silenciosa. He notado a lo largo de los eones que lo más terrible para él no es el dolor, ni las visiones, sino sus miradas. No hay odio en ellas. El odio sería un consuelo, una emoción, una conexión. No hay ira, ni pena, ni perdón. Hay solo vacío. El mismo vacío estético que él buscaba en sus ojos cuando morían. Ahora se lo devuelven, multiplicado por cada vida que tomó. Es un espejo perfecto que refleja su propia nada interior. Lo obligan a confrontar el hecho de que su arte no creó belleza, solo un inmenso y estéril vacío. He intentado hablar con él, por supuesto. Me divierte hacerlo. A veces, adopto la forma de Silas, el anciano, y me siento a su lado en la orilla de su miseria. ¿Valió la pena, artista?, le susurro al oído, con la misma voz cansada del vigilante. ¿Fue esta la obra maestra que buscabas? ¿Esta sed? ¿Este público? Otras veces tomo la apariencia de Clara y le pregunto con una voz inocente, ¿por qué mis poemas no fueron suficientes? Él nunca responde con palabras. El lenguaje le fue arrancado hace mucho tiempo. Su única respuesta es un sollozo ahogado, un gorgoteo de sangre y remordimiento que se pierde en la corriente perezosa del río. Ha olvidado su propio nombre. Ha olvidado su rostro antes de esto. Su identidad se ha reducido a dos cosas: la sed y el sabor del dolor ajeno. Y tú que me escuchas desde la relativa comodidad de tu habitación oscura, te sientes seguro, ¿verdad? ¿Crees que mi voz es solo una grabación? ¿Que estas historias son solo eso, ficciones para entretenerte? Pero la oscuridad tiene oídos, y la atención es una forma de invocación. Al escucharme, al centrar tu mente en mis dominios, has encendido una pequeña vela con tu nombre. Y hay seres aquí, mucho menos conversadores que yo, que se sienten atraídos por esas pequeñas luces. Te observan ahora mismo, a través de la pantalla, a través de las sombras que se acumulan en los rincones de tu cuarto. Puedo sentirlos. Su curiosidad es fría y hambrienta. Pero tú me interesas. Eres un buen oyente. Así que te ofrezco un trato, un pequeño pacto. Suscríbete a mi canal. Sella este pacto de lealtad conmigo. Tu nombre se inscribirá en mi libro, bajo mi protección, y a cambio, mantendré a raya a los que ya te observan, a los que se deslizan por la periferia de tu visión. Considera esto un acto de misericordia. La única, te lo aseguro, que jamás recibirás de mí. Llegados a este punto de mi relato, es posible que te preguntes, ¿qué es el infierno en realidad? Vuestras religiones y vuestros poetas lo han intentado describir con imágenes de fuego, de hielo, de cadenas y de tridentes. Son metáforas tan infantiles. Metáforas para mentes simples que necesitan entender el castigo en términos puramente físicos.
La verdad, mi atento escucha, es mucho más elegante y aterradora. El verdadero infierno es un espejo forjado con la esencia de tu propia alma, que te obliga a confrontar por toda la eternidad la verdad desnuda, sin excusas ni autoengaños, de lo que fuiste, de lo que hiciste y de lo que destruiste. No hay un castigo único para todos. Eso sería ineficiente y, francamente, aburrido. El nuestro es un arte a medida, una justicia poética diseñada por los artesanos más antiguos del universo. Cada tormento es una obra maestra de la ironía. He visto al ladrón, condenado a tener manos hechas de humo, incapaces de sostener los tesoros que tanto codició y que ahora lo rodean. He visto al mentiroso, al que tejía engaños para controlar a otros, con una lengua que solo puede pronunciar verdades brutalmente dolorosas, alienando a todos los que se le acercan. He visto al glotón, obligado a devorar los manjares más exquisitos del universo, solo para que se conviertan en ceniza y arena en su boca, dejándolo perpetuamente hambriento. Cada pecado contiene la semilla de su propio castigo. Nosotros simplemente la regamos y la hacemos florecer en su máxima y más terrible expresión. Y para el artista del dolor como Ismael, para el hombre que se distanció de la humanidad para convertirla en su objeto estético, ¿qué castigo más perfecto que una inmersión forzada y eterna en esa misma humanidad? Su galería no es de obras de arte, sino de consecuencias. Su río no es de sangre, sino de empatía. Su sed no es de agua, sino de la comprensión que le faltó en vida. Está atrapado en la obra maestra definitiva, y el sujeto, el artista y el crítico son todos él. Su río de sangre nunca se secará. Y aquí reside la ironía final, el toque maestro de su condena. Ese río no está hecho de la sangre real de sus víctimas. Sus almas no están atrapadas allí. Ellas siguieron su camino, hacia sus propios destinos. El río está hecho de su propia culpa, de su propio y monstruoso arrepentimiento, que ha tomado la forma física de aquello que más anheló y destruyó en su perversión. Él bebe de sí mismo, se ahoga en la destilación de su propia alma fracturada. Es un ciclo perfecto, cerrado y autónomo de sufrimiento. Un motor perpetuo de dolor que se alimenta a sí mismo. No necesita de mis demonios menores para avivar las llamas o girar la rueda. Su propio ser es ahora su verdugo. De vez en cuando un alma nueva particularmente arrogante llega a mis dominios, un asesino en serie de vuestra época, un torturador, un tirano, un troll de internet que se deleitaba en la miseria ajena, me gusta llevarlo de paseo. Lo llevo a la orilla del río Carmesí. Lo siento en las rocas afiladas y le digo, observa. Y juntos vemos a Ismael arrastrarse, gemir, beber y gritar. Vemos a las figuras de sangre observándolo en su silencio eterno. Él también creía que el dolor era una abstracción, le susurro a los recién llegados. Él también se creía un dios, por encima de la empatía. Ahora bebe la realidad de cada lágrima que causó. Él se ha convertido en una lección, en una advertencia, en una obra de arte después de todo. Mi obra de arte. Así que la próxima vez, mortal, que camines junto a un río en la quietud de la noche y veas el reflejo de la luna temblar en la superficie oscura del agua, detente un momento. Escucha. Pregúntate qué historias guarda esa corriente, qué susurros arrastra desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y recuerda a Ismael, el hombre que quiso pintar con sangre y ahora no hace más que beberla. Recuerda que cada elección que haces, cada pequeña crueldad, cada acto de bondad, cada pensamiento secreto, tiñe el río de tu propio destino gota a gota. Y yo estaré esperando pacientemente en la desembocadura, para todas las almas, siempre. La noche es larga, y mi sed de historias es tan infinita como la de Ismael por su río. Pero la tuya, la de tu vida, es terriblemente corta.
un parpadeo. Apenas da tiempo a saborearla. Pero no te preocupes. Tendremos toda la eternidad para hablar de la tuya cuando llegue el momento. Por ahora, mi relato ha terminado. La puerta que abriste se cierra. Por ahora, duerme bien, si puedes. Sueña con ríos tranquilos y aguas claras. Reza a cualquier dios mudo que quieras, para que nunca tengas que probar de qué está hecha tu propia alma. Nos volveremos a ver.